Vamos a comenzar y voy a leer 1 de Juan capítulo 2, verso 18 para iniciar esta tarde esta segunda parte del estudio del anticristo. Dice la palabra de Dios en 1 de Juan 2, 18, hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oíste que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. El título de este mensaje es El Anticristo, segunda parte. El Anticristo, segunda parte. El tema que iniciamos la semana pasada nos sirve de base para juzgar lo que ahora vamos a decir. Si usted no vio la primera parte de este estudio, le va a costar algo de trabajo, quizás, el comprender por qué hacemos tanto énfasis en no llamarle anticristo a quien no es el anticristo. Pero no solo se comete el error de llamarle anticristo a quien no es el anticristo, sino también se comete el error de profetizar un anticristo para un tiempo futuro al nuestro, cuando Juan dice claramente en 1 Juan 2:18 dos cosas. Te dice primero que ya han surgido muchos anticristos y te dice también que oyeron que el anticristo viene. Así es que si los lectores de 1 de Juan leyeron y oyeron que el anticristo ya venía, también leyeron que el anticristo ya había surgido. A estos grupos que normalmente hacen mucho énfasis en el anticristo, no les gusta la palabra anticristos. Usted va a ver que no la van a citar en plural, siempre en singular. Y esta doctrina es tan vieja como lo es la doctrina de negar que Jesús es Dios. Pero aunque sea vieja y aunque haya gente del segundo siglo para acá que hable de un cierto anticristo, eso solamente prueba que hay una doctrina tan vieja y tan deformada que creen saber más que el apóstol Juan sobre este tema. Hoy vamos a ver tres pasajes de modo breve, porque nos llevaría mucho tiempo tratarlos de un modo más profundo. Pero veremos que no son los mismos hombres de los que se habla en estos pasajes, sino que también en ninguno de ellos se menciona la palabra anticristo. En ninguno de ellos se menciona la palabra anticristo. Vamos a entrar de lleno al estudio, hermanos. Tengo todo bien preparado, espero que lo vayan a comprender bien y con todo el amor por la verdad exponemos este tema y con la honestidad que nos debe caracterizar. Primero que nada, la semana pasada les presenté un video donde les hablaba de unas personas que dicen que el coronavirus está relacionado con el anticristo porque siempre nos hablan de un tal chip que le van a poner a las personas. Quiero ponerles este video ya resumido y quiero que primero noten, más que nada, el lenguaje espiritual, entre comillas, que tienen este grupo de personas. Después van a notar otras cosas que vamos a ir poniendo en el video. Y si ustedes quieren abundar más, les voy a mencionar dos videos más que ustedes pueden ver en la red para que puedan profundizar, si ustedes quieren más, acerca de estos personajes y vean que pues yo no estoy inventando ni estoy diciendo cosas que ustedes no puedan ver ni probar con sus propios ojos. Entonces, empecemos primero con este video. Quiero que le ponga atención. Me callaré un momento y usted lo escucha. Claro. Cristiano, déjese de estar oyendo esa babosada. Sí, hombre, comience a creerle a Dios. No más del Espíritu. No somos idiotas. Sí. Somos gente de Dios. Tenemos el Espíritu de Dios. Amén. Y tenemos una unción para desafiar cualquier nombre de Jesús que se manifieste en cualquier área de la sociedad. Wow. Sí. Eso es lo que estamos viendo. Totalmente. Eso es lo que estamos viendo. Totalmente. Y muchos cristianos tienen que dejarse de estar usando erróneamente una escritura. Es que hay que someterse a las autoridades. Sí, señor. ¡Disparate! Si yo les vuelvo a poner el video desde un principio, van a ver ustedes que este hombre utiliza palabras altisonantes, es soberbio y llama a la desobediencia del gobierno. Son tres cosas que usted va a notar allí. O sea, estas personas son, como dice Judas, querellosos. Los falsos maestros siempre tienen un carácter que describe bien tanto Pedro como Judas, hermanos. Estas palabras altisonantes no son justificables para ningún predicador. Si usted las quiere justificar, es por el hábito que quizás usted tenga, pero ya desde ahí usted está viendo que estas personas no se conducen con
como la palabra de Dios le manda y sobre todo a los predicadores. Ahora vamos a ver lo que dice del anticristo en este video. Van a poner un chip que se llama ID 2020 y van a poner máquinas que donde tú pases, ese ID va a registrar que tú estás vacunado, que no hay peligro con dejarte entrar. Y ese es el comienzo de la plataforma del anticristo. La ONU es una organización global con ejército y con todo tipo de cosas. Entonces, ¿qué pasa? Lo que estamos viendo es simplemente la plataforma de globalización que el enemigo va a usar para traer el anticristo con una sola religión y un nuevo orden mundial. Sí. ¿Lo notó usted? Ellos están diciendo que lo del coronavirus es para que venga el anticristo y luego van a poner un chip. Me llama mucho la atención que las personas normalmente están preocupadas por un chip cuando en las redes sociales ya tienen toda su información y la gente tiene acceso, y los grupos como Facebook o YouTube tienen acceso hasta lo que no te imaginas, lo que quieres comprar, lo que vas a vender. Es más, hasta los calzones que uno quiere comprar, ellos te los ponen en la pantalla. No sé si les ha pasado que ustedes quieren comprar algo y luego le aparece la publicidad en Facebook o en YouTube. Esto es porque tenemos cookies en la computadora y ya tienen un montón de acceso. Esta gente que normalmente te habla de un chip, en años muy antiguos te hablaban de una tarjeta de crédito, de un código de barras, y en años mucho más antiguos te hablaban de otras cosas, pero siempre están hablando de este tipo de cosas. Vamos a ver que la palabra anticristo no aparece en los textos que mencionan ni las ideas que mencionan, y ahora vamos a ver algo de la ignorancia de estas personas que utilizan el coronavirus para empezar a hablar del anticristo. No sé si ustedes ya sepan que también hubo un tornado en estos días y le aseguro que por ahí un predicador o alguien va a hacer un escándalo y va a decir que son otra de las señales de los tiempos, como siempre hacen. Escuchen esto de estos falsos maestros. Yo se lo dije a Miguel, sí. Esto es una locura. ¿Cómo es posible, pastor, que en los Clorox, en los wipes, ya decía hace como 8 meses, un año decía, esto va a servir para el COVID-19? ¿Lo ven ustedes? Esta mujer cree que desde hace un año ya se sabía que iba a existir el coronavirus, pero lo que no sabe es que lo que usted lee en el cloro o en algunas otras cosas es que hay un tipo de coronavirus y ahora hay una mutación con el COVID-19 que es distinto al coronavirus antiguo. Entonces, en este tipo de videos que la gente ve, que le llegan a su Face o a WhatsApp y que los asustan, les llenan no solamente de información ignorante, sino de mentiras. Mire lo que está dispuesto a hacer esta persona con tal de engañar. Aquí en los Estados Unidos, todos los hospitales que diagnostican una persona con COVID reciben una subvención del gobierno. Y yo tengo amigos doctores que le dicen, si tú no diagnostica todo el que viene con COVID, te vamos a votar. Wow. Entonces, ¿para qué? Para inflar los números. Los números están siendo inflados. ¡Claro! Es una manipulación. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Gracias, pastor. Es una mentira. Maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Lo vio usted? En Estados Unidos, el presidente de Estados Unidos tiene un grave problema, porque todos los días, yo he visto algunas de sus conferencias, tiene que estarse defendiendo para indicar que no hay tantos contagiados como la gente dice que hay. Pero por el otro lado, estos están diciendo que el gobierno paga para que haya más contagiados y a todos se les registre como coronavirus. O sea, al presidente lo atacan porque hay muchos casos, pero este dice que el gobierno paga para que haya muchos casos. No solamente hay mentiras en este tipo de mensajes, sino que estos hombres son falsos maestros. Quiero que vea por favor arriba. Arriba dice Miguel Arrazola y abajo dice con Rudy Gracia. El de abajo se llama Rudy Gracia y el de arriba se llama Miguel Arrazola. Este hombre, Miguel Arrazola, está señalado por haber amenazado a un periodista de muerte porque sacó sus trapitos al sol de que ganaba una cantidad exorbitante de dinero con su iglesia y todos los que eran familiares de él también ganaban mucho dinero. Aquí en vivo se ve como el pastor amenaza de muerte al
al periodista. Usted puede ver este video en YouTube, se lo dejo ahí para que lo vea. Y tenemos otro video también del que se hace llamar Rudy Gracia. Es este hombre que está aquí, usted va a ver, puede ir a ver este video, que es un falso profeta, y puede encontrar cómo amenaza también a una persona que se queja porque usa armas, usa lujos y tiene vehículos con mucho dinero. O sea, estos falsos maestros son predicadores de la prosperidad. Y lo que usted va a encontrar es que ellos predican estas doctrinas populistas para atraer a las personas, engañarlas y estarles jugando el dedo en la boca. Lamentablemente, aunque a algunas personas no les guste, los falsos maestros existen, hermanos. Es innegable. Y son abusivos, son querellosos, son sensacionalistas, son mundanos. Pero nosotros tenemos que ir a la verdad para comprobar si alguien nos está predicando mentiras o nos está enseñando la verdad. No quiero detenerme mucho en estos videos porque lo que quiero entrar a explicar es la Biblia. Empecemos pues de lleno con el tema que nos concreta el día de hoy y vamos a hablar en primer lugar de un pasaje del Antiguo Testamento donde se habla de las 70 semanas. El pasaje está en Daniel capítulo 9 y vamos a leer los versículos 24 al 27. Este es uno de los primeros textos que un grupo llamado dispensacionalista o premilenialista utiliza para hablar del anticristo. Le voy a leer los versículos 24 al 27 y usted va a encontrar que en ninguna parte de ese texto aparece la palabra anticristo. Dice el pasaje: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues, entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿En qué parte de estos 4 versículos encuentra usted la palabra anticristo? En ninguno. Usted puede leerlos nuevamente y va a ver que nunca aparece la palabra anticristo, pero le va a encontrar predicadores que le van a decir que este pasaje habla del anticristo. Yo hice un diagrama de estos textos y algunas preguntas que vamos a considerar ahorita para que expliquemos de qué trata este pasaje y cuándo es su cumplimiento. Dice el pasaje: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Así dice el verso 24. ¿De qué trata la profecía, hermano? Siempre que vamos a leer un pasaje tenemos que leer de qué trata el tema, pero sobre todo tenemos que tratar el contexto en el que se dan las cosas. Si ustedes van al capítulo 9, versículo 1, les va a decir la fecha cuando esto aconteció. Dice Daniel capítulo 9, verso 1. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló el profeta Jeremías. ¿Qué año era ese? En el año primero de Darío, hijo de Asuero. Este pasaje nos lleva a 500 años antes de Cristo cuando se da esta profecía. Si usted va a Daniel capítulo 1, nos va a decir dónde están los judíos. Dice Daniel capítulo 1, en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Tenemos entonces 2 cosas que tomar en cuenta. Esta profecía se da 500 años antes de Cristo. En el 600 antes de Cristo, 600 y feria, los judíos fueron llevados cautivos a Babilonia. Ahora, estando en Babilonia, ya han pasado 70 años, casi 70 años, y ahora Daniel está orando por Jerusalén. Mire lo que dice el verso 2. Yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías.
que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Usted puede leer esto en el libro de Jeremías. Jerusalén está destruida. Los judíos están cautivos en Babilonia. Ya han pasado casi 70 años y Daniel se da cuenta que van a ser libres. Luego en el versículo 7 dice, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión, con que se rebelaron contra ti. Dios castigó a los judíos y los llevó cautivos a Jerusalén. Luego en el versículo 16 dice, oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén. Y luego dice, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Y así está orando Daniel cuando Dios le contesta su oración. Viene un ángel y le da la respuesta. Ahora yo pregunto, ¿de qué trata la profecía? La profecía trata sobre el pueblo y sobre la santa ciudad. Si alguna vez usted va a estudiar este capítulo, tenga en cuenta estos dos aspectos. La profecía trata sobre el pueblo y sobre la santa ciudad. ¿Habla esto de algún anticristo? Vamos a ver que no. No aparece la palabra anticristo, pero vamos a ver a qué se refiere la profecía de este pasaje. Si el tema es sobre el pueblo y sobre la santa ciudad, leamos el versículo siguiente. ¿Sabe pues y entiende que habrá 7 semanas y 62 semanas desde la salida de la orden hasta el Mesías príncipe, pero desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén? ¿Cómo está la ciudad de Jerusalén en el momento en que Daniel está hablando con el ángel? Jerusalén está destruida, hermano. Está destruida, por eso hay una profecía que abarca 7 semanas y 62 semanas, o sea, 69 semanas, para restaurar y edificar a Jerusalén. Está destruida, esto tiene que tenerlo usted en mente. Dice incluso que se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. ¿Lo nota usted? Ellos están en Babilonia, Jerusalén está destruida. Daniel está muy triste y preocupado por todo lo que ha pasado y está preguntando por Jerusalén, y el ángel le responde que en 70 semanas, 490 años, esto lo puede profundizar en otro tema. De hecho tengo un libro donde usted puede estudiar todo eso y donde se explica lo que son las 70 semanas. Pero vamos a hacer unas preguntas básicas para que vea usted que no solamente no hay un anticristo aquí, sino que tuercen el texto cuando lo aplican. Jerusalén está destruida. De hecho, la plaza se va y el muro se va a edificar en tiempos angustiosos. Esto lo puede leer en Nehemías y otros libros. Luego después dice, y se quitará la vida al Mesías después de las 62 semanas. Ponga mucha atención a la frase, después de las 62 semanas. ¿Qué le va a pasar a Jerusalén después de que sea edificada? Porque allá en el versículo anterior, nos dijo que se va a restaurar y edificar Jerusalén. Pero en este versículo fíjese lo que dice aquí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Si usted se fija, ni siquiera el príncipe es el importante en el texto, sino el pueblo, porque el pueblo es el sujeto del verbo destruirá. ¿Quién va a destruir la ciudad? El pueblo. ¿Y qué va a destruir la ciudad y el santuario? Ahora, pregunto yo, ¿qué le pasará a Jerusalén después que sea edificada? El pueblo de un príncipe la destruirá. Estos son los romanos. ¿Cuál es la prueba de que esas profecías se cumplió? ¿Cuál es la prueba? Que hoy ya no existe Jerusalén ni el santuario del tiempo de Cristo. Jesús dijo en Lucas 21:20, pero cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Ahora, sigamos leyendo más abajo. Dice, y confirmará el pacto con muchos por otra semana. Es la última semana que queda. Hará cesar el sacrificio y la ofrenda a la mitad de la semana. Hoy yo pregunto, ¿ha cesado el sacrificio en la ofrenda en Jerusalén? Sí. ¿Existe en este pasaje alguna profecía de que se va a volver a restaurar Jerusalén o los sacrificios? La respuesta es no. Lo único que usted tiene que hacer es regresarse y leer el versículo aquí. Va a restaurarse Jerusalén y luego caminar al siguiente versículo. Y el pueblo de un príncipe destruirá la ciudad y el santuario. Jerusalén fue restaurada. Antes de Cristo la empezaron a restaurar.
Luego en el tiempo de Cristo ya estaba el templo y estaba la ciudad, como usted puede leer en los evangelios. Pero después Jesús en Mateo 24 y en Lucas 21 profetiza la destrucción del templo. La ciudad fue destruida. De hecho, Jesús dijo, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Qué hacen estos maestros que enseñan un anticristo? Le dicen que se va a volver a restaurar Jerusalén y luego se va a volver a destruir. Yo le pregunto, hermano, ¿en qué parte de este pasaje se profetiza doble restauración y doble destrucción? Se restaura una vez antes de Cristo y se destruye después de Cristo. Porque Cristo dijo, cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Según estos hombres que predican al anticristo, le dicen que este príncipe de aquí es el anticristo. ¿En qué parte del texto dice que es el anticristo? En ninguna parte. Y si nosotros somos honestos, de verdad, nosotros debemos de aceptar que no está la palabra anticristo en el texto. Introducirla, forzarla y tratar de explicarla sin que esté es mentirle a la gente. Pero no solamente le mienten en el hecho de que le dicen que hay un anticristo ahí, sino que le hablan de una profecía ya cumplida. Las 70 semanas ya se cumplieron. Nosotros no estamos esperando ni la reedificación de Jerusalén, ni la destrucción de ella, porque ya fue destruida. Este es el primer pasaje que vamos a ver el día de hoy. Ahora vamos a pasar a otro pasaje que también se usa y se tuerce. Si usted quiere ver algo más de este tema, puede obtener mi libro El Rapto Secreto, y en este libro usted va a encontrar este y todos los temas que tratan acerca de este asunto. Sé que para algunos cristianos estos temas son pesados porque algunos están acostumbrados a un alimento más ligero, pero necesitamos esforzarnos para tratar de entender la palabra de Dios. Ahora, en Daniel 9, 24 al 27 no hay ningún anticristo. Pero ¿qué tal en Apocalipsis capítulo 13? ¿Habla algún anticristo? Si usted lee todo el capítulo, que no lo voy a hacer, usted va a ver que a esta bestia, a la primera, se le llama el anticristo por algunos grupos religiosos, pero no existe la palabra anticristo en ninguna parte de este capítulo. Vamos a leer el versículo 13 y vamos a preguntarle al mismo libro de Apocalipsis, ¿quién es la bestia de la que habla aquí? Dice Apocalipsis capítulo 13, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Qué tenía? 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos 10 diademas y sobre su cabeza un hombre blasfemo. Si usted ha leído el libro de Apocalipsis ya sabe de qué bestia se trata aquí. Pero al llegar al capítulo 17 de Apocalipsis, nosotros encontramos en el versículo 3, obviamente que hay una ramera montada sobre una bestia. Y dice el versículo 3, y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Esta bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Haga la comparación de este versículo con este. 7 cabezas y 10 cuernos. Esta bestia y la bestia del capítulo 13 es la misma bestia. Ahora, en el versículo 7, el ángel le dice a Juan, y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene, repite, 7 cabezas y 10 cuernos. Es la misma bestia. Si el ángel promete decir el misterio de la mujer y de la bestia, esto ya no es un símbolo. Ya es la interpretación del símbolo. La bestia es un símbolo, la ramera es un símbolo, como nos lo enseña el libro de Apocalipsis. Pero si el ángel promete decir el misterio de la bestia y de la mujer, nosotros tenemos que aceptar la revelación que el ángel dé y la interpretación que el ángel dé sobre estos símbolos. Así que vayamos al versículo 9 y veamos lo que el ángel le dice a Juan. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes. ¿Qué representan las 7 cabezas de la bestia? Son 7 montes. Y luego dice, sobre los cuales se sienta la mujer. Esto ya no es una figura, ya es literal. Las 7 cabezas, ¿qué son? 7 montes. Ahora leamos el versículo 10.
Y son 7 reyes. Aparte de que las 7 cabezas representan 7 montes, también representan 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Y vea lo que dice el ángel. La bestia que era y no es también el octavo. Yo pregunto, ¿el octavo qué? Si son 7 reyes, el octavo sería el octavo rey. Y es de entre los 7 y va a la perdición. ¿Qué es? La bestia, según el libro de Apocalipsis, es un rey. ¿Es un anticristo? No, no habla de ningún anticristo. Según el libro de Apocalipsis, la bestia del capítulo 13 es un rey. Ahora, ¿de qué tiempo? ¿De qué tiempo es ese rey? Sigamos leyendo y vayamos al versículo 18. Y la mujer que has visto, esta es la ramera, es la iglesia católica. No, ¿en qué parte dice que es la iglesia? No dice por ninguna parte, ¿verdad que no? El pasaje dice, y la mujer que has visto es la gran ciudad. ¿Qué es la mujer según el libro de Apocalipsis? Una ciudad. Pero no cualquier ciudad, dice es la gran ciudad. Entonces ya tenemos que la bestia es un rey y que la mujer ramera es una ciudad, no una iglesia. Ahora, ¿qué ciudad es esa, hermano? Respondamos lo que el mismo texto dice. Es la ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Es la ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Ya está muy claro. La única ciudad que reina sobre los reyes de la tierra en el tiempo de Juan es la ciudad de Roma. La palabra reina está en tiempo presente, no en futuro. No dice reinará, dice reina. Y si dice reina, se refiere a la ciudad del tiempo de Juan que reinaba sobre la provincia de Asia Menor, a donde fue dirigido este libro. Si usted va al capítulo 1 del libro de Apocalipsis, y usted lee el versículo 11 en adelante, usted va a encontrar que precisamente es lo que dice. Y decía, yo soy el alfa y omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Esta ciudad es la ciudad que reinaba sobre Asia Menor. ¿Qué quiere decir esto? Que es un rey de la ciudad de Roma del tiempo de Juan y no de un anticristo que estamos esperando que venga. ¿Es la bestia de Apocalipsis 13 un anticristo? No, hermanos, no es un anticristo. Si tuercen el libro de Daniel para hablar de un anticristo, si tuercen el tema del coronavirus, si tuercen Apocalipsis capítulo 13, versículo 17, aún en contra de la explicación del ángel y de la interpretación, ¿qué podemos esperar de las demás escrituras? Este es el segundo caso. El príncipe de Daniel 9:27 no es un anticristo, es el que destruyó Jerusalén en el año 70 de nuestra era, Tito. El rey de Apocalipsis capítulo 13, la bestia es un rey de la ciudad de Roma del tiempo de Juan, no de nuestro tiempo, no es una iglesia. Pero ahora vayamos a otro pasaje, y es uno de los pasajes que es más difícil del Nuevo Testamento. Este es el último pasaje que vamos a ver el día de hoy, y habla del hombre de pecado. Dice 2 Tesalonicenses 2, del 1 en adelante, y aquí vamos a poner suma atención porque vamos a profundizar un poquito en este tema. ¿Cuál es el tema de este pasaje? Dice el verso 1, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. ¿De qué habla este pasaje? De la segunda venida de Cristo. En el capítulo 1, versículos 7 y 8, Pablo ya trató el tema de la segunda venida. Allá en el capítulo 1 de 2 Tesalonicenses dijo que cuando Jesús venga les iba a dar reposo y iba a castigar a los que los persiguen. Pablo ya había hablado de la segunda venida en varias ocasiones en primera carta a Tesalonicenses, sobre todo en el capítulo 4 del 13 al 18. Pero ahora está pasando algo o va a pasar algo que a los cristianos les puede preocupar. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Este es el tema, la segunda venida. No se dejen mover del modo de pensar. ¿Cómo los iban a mover? No se conturben ni por espíritu, o sea, una revelación, ni por palabra, un mensaje, ni por carta como si fueran extra, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Si ustedes ven
En otras versiones, este pasaje se traduce no el Señor está cerca, sino el día del Señor ha llegado, porque en el texto griego era lo que estaba diciendo la gente. El día del Señor ya llegó, ya vino el Señor Jesucristo. Pero eso no es verdad. Y ahora Pablo va a explicar por qué no es verdad que el Señor ya llegó en el tiempo de la segunda a Tesalonicenses. Dice el verso 3, nadie os engañe en ninguna manera, y le va a dar dos razones por las que Jesús no ha venido. Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Esta palabra va a ser importante. Para que el Señor Jesucristo venga, primero tiene que venir la apostasía. Pero lo interesante de este texto es que estas dos oraciones que son coordinadas, una a ser subsiguiente de la otra, indica que el hombre de pecado es producto de la apostasía. Mire, cuando venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, ahí lo ve. De este es el hombre que normalmente le llaman el anticristo, pero en ningún pasaje de aquí usted va a encontrar la palabra anticristo. Y tampoco va a encontrar las cosas que enseñan que este hombre es el mismo de las 70 semanas o de Apocalipsis capítulo 13 que ya explicamos. ¿Qué es la apostasía? Es la pregunta interesante que nos tenemos que hacer. La palabra apostasía aparece dos veces en el Nuevo Testamento. Una de ellas aparece en Hechos 21:21. Allá dice, pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles, aquí viene la palabra, a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos, ni observen las costumbres. Si usted observa con atención apostatar de Moisés, una traducción para nuestro tiempo, porque esta es una transliteración, una traducción es alejarse de Moisés. De hecho, la palabra apostasía es lo que significa alejarse de la fe. Si usted va a 1 Timoteo capítulo 4, aparece el verbo en el versículo 1. Aquí está el verbo, apistemi. Y este verbo lo traduce la Reina Valera, pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Qué es apostatar de la fe? Alejarse de la verdad. Eso es apostatar. Cuando dice el pasaje que Jesús no va a venir sin que antes venga la apostasía, se refiere a la desviación de la verdad. Y si usted va de hecho a el versículo 10, usted va a encontrar que el problema de las personas que oyen al nombre de pecado es ese. Dice el verso 10, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Este hombre aleja a los hombres de la verdad. Entonces, el hombre de pecado es producto de la apostasía. De hecho, hace que las personas no reciban la verdad. ¿Qué es la apostasía? El alejarse de la fe. Hoy existen más falsas doctrinas de las que usted se puede imaginar, y la apostasía está presente en cada lugar, en cada iglesia y en cada humano que hay sobre la tierra. La apostasía ya está. El hombre de pecado ya está entre nosotros. Según 1 Timoteo 4:1, algunos apostatarán de la fe, y 2 de Pedro nos dice que muchos seguirán las disoluciones de los falsos maestros. Entonces mucha gente se desvió de la verdad. Es alguien que estuvo en la verdad y es producto de la apostasía. En este punto, en el versículo 4, se dice que este hombre toma el papel de Dios, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ha habido muchos hombres en la vida en la historia, que han dicho ser Dios, hermanos. Pero hay otros que se les adora y se les trata como si fueran Dios. Ahora, aquí hay tres cosas que nosotros no sabemos, pero los cristianos de esta carta sí sabían. Uno tiene que ser honesto con un texto cuando uno no lea. Así como estas personas a fuerzas quieren meter la palabra anticristo en todos estos pasajes y no son capaces de reconocer que no está esa palabra, nosotros debemos ser capaces de ser honestos cuando un texto tenga complicaciones, porque los textos a veces son difíciles. Aquí hay tres cosas que ellos sabían que nosotros no sabemos.
Dice el versículo 5, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Ninguno de los lectores actuales se puede acordar de las cosas que Pablo les decía, porque no estuvimos ahí. Y Pablo no mencionó lo que les decía con detalle. Ellos son los únicos que saben lo que Pablo les decía. Luego en el versículo 6 dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Los lectores de Segunda Tesalonicenses saben quién detiene al hombre de pecado, pero nosotros no lo sabemos. Y tenemos que ser honestos y decirle a la iglesia, yo no sé qué detiene en el tiempo de Juan, en el tiempo de Pablo, perdón, al hombre de pecado, pero la iglesia en Tesalónica sí lo sabía. Luego en el versículo 7 dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. No solamente saben lo que lo detiene, sino también quién lo detiene. Son tres cosas que nosotros no sabemos en este tiempo, pero que en ese tiempo ya se sabía. Ahora, si ustedes leen el versículo 7, ustedes van a ver que esto ya estaba desde el primer siglo. Dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Es algo que a ellos les va a tocar vivir y ver. Algo que ya se estaba fraguando. Así que hay dos cosas para tomar en cuenta aquí. Porque en el versículo 9 dice, inicuo, o sea, el hombre de pecado, cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Miren, hermanos, estos tres pasajes que he escogido hoy requieren un estudio mucho más profundo que no puedo dar en este poco tiempo. De por sí el estudio es pesado de estos pasajes. Ahora imagínese, tendríamos que dedicarnos a uno solo, diagramar todo el texto y explicar los puntos más pequeños para que usted vaya viendo cosas que el anticristo tiene y el hombre de pecado no tiene. Pero si usted ve el versículo 9, este inicuo va a ser destruido por, el versículo 10, perdón, 8 y 9 dice, y entonces se manifestará aquel inicuo, el 8 y el 9, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Entonces, si usted lee con atención, este hombre de pecado ya empezaba a fraguarse del primer siglo y va a durar hasta que Cristo venga. Solo hay una figura que puede ser similar a esto y es un hombre que se ha llamado Dios o el vicario de Cristo, porque no hay más. No existe otro que concuerde con todo lo que dice este pasaje. Pero el príncipe de las 70 semanas no tiene nada que ver con el hombre de pecado. Y el hombre de pecado no tiene nada que ver con la bestia de Apocalipsis. Porque en primer lugar, la profecía de las 70 semanas fue 500 años antes de Cristo. 530. Y la profecía de Apocalipsis se da en el año 90 aproximadamente de nuestra era. Cuando ya se había cumplido la de las 70 semanas. Y el hombre de pecado es alguien que salió y es producto de la apostasía y que va a perdurar hasta que Cristo venga. Lo único que nos queda es hablar de una doctrina donde un hombre se siente Dios y se hace pasar por Dios. Ahora yo pregunto, ¿hay algún anticristo en estos tres pasajes que hemos visto? No. ¿Qué pasa con todos aquellos maestros que ahora están enseñando del anticristo? Le están mintiendo. Son falsos maestros. Sí, hay algunos que han mentido sin saber que lo están haciendo porque solo se han dedicado a enseñar lo que otros les han pasado para que enseñen. Pero hay personas que ya no son ingenuas de esto. Son personas que enseñan sabiendo que no está allí lo que ellos quieren meter a fuerzas. Hermanos, la lección más grande que hay de este estudio es la siguiente. Siempre que hay una catástrofe, siempre que hay alguna guerra o algo que sobresale en el mundo, salen los falsos maestros de su ratonera a hablar de que ya va a venir Cristo, de que estas son las señales, de que este es el fin del mundo, y siempre se han equivocado y no tienen vergüenza. Pero muchos cristianos están creyéndose sus mentiras. Y en lugar de estar poniendo atención a la palabra de Dios que dice que Jesús vendrá como ladrón en la noche y que nadie sabe el día ni la hora, le ponen atención a estos falsos maestros y se dejan asustar, engañar y andan compartiendo mentiras. Sé que no estamos viviendo una situación fácil con lo del coronavirus, hermanos, pero el coronavirus y el anticristo no tienen nada que ver.
El anticristo era un grupo de personas, no solo un hombre, sino varios que enseñaban que Cristo no había venido en carne, como lo vimos en el primer estudio de la semana pasada. Mientras que ahora se anda enseñando que el anticristo va a ser un gobierno mundial, que va a ser el nuevo orden mundial, que te van a poner un chip. Hermano, todos tus datos ya están en la red, desde que te registras en Facebook hasta que traes un teléfono. Todos tus datos ya están allí y tú estás preocupado porque te vayan a poner un chip donde te controlen. Si ya te controlan, mira, hay muchos hermanos en Facebook que les encanta registrarse en páginas donde les dicen qué tipo de esposa es, qué tipo de madre es, qué tipo de varón es, y les sale ahí, tú eres semejante a un león o a un caballo, o tú eres parecido al rey de no sé qué, y cuando le das clic a esas aplicaciones no solo regalas tus datos, sino también los nuestros, porque te piden tener acceso a tus amigos. Y tú estás preocupado porque te pongan un chip el día de mañana. Tu tarjeta de crédito tiene un chip. ¿Por qué? Si la Biblia nunca habla de un chip, tú siempre estás asustado con un chip. Deja de estar compartiendo mentiras, hermano. Se necesita ser más dedicado a la escritura. De verdad. Verla con mayor atención y respetar a Dios. Sé que estamos pasando por una situación difícil, pero si te llega un video donde te hablen de señales del fin del mundo, tú recuérdales que el Señor puede venir en cualquier momento y tenemos que estar preparados. ¿Qué nos dice Primera Tesalonicenses que tenemos que hacer para estar preparados? En el capítulo 5, esto es lo que nos dice. Observa lo que te dice en el versículo 4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿Qué se necesita para que aquel día en el que el Señor venga no te sorprenda como ladrón? No estar en tinieblas. Cuida tu vida, cuida tu santidad, cuida tu entrega a Dios, para que aquel día que el Señor venga no te sorprenda como ladrón. Espero que este mensaje, aunque es algo pesado, hermanos, les sirva para que cada vez que le vuelva a llegar algún mensaje relacionado con señales antes del fin del mundo, con catástrofes, con todas aquellas cosas del anticristo, usted tenga una respuesta para dar a estas personas. Lo hacemos con todo el deseo de respetar solo la palabra de Dios. No sabemos más que Juan. Juan sabía quién era el anticristo y nos dijo lo que necesitábamos saber. No necesitamos meter un anticristo donde no lo está y andar asustando gente o ser sensacionalista en nuestras noticias. Que pase bonita tarde. Si tiene alguna duda me la puede hacer llegar por inbox y yo se la contesto. Dios le bendiga, que esté bien. Pase bonita tarde.